arañas de hielo o arañas devoradoras, depende su traducción. Pero es una especie de parodia del género de terror. Empieza como una película bastante seria, ¿no? Dentro de lo que es este género. Y de repente empieza a mutar con, digamos, una película bastante barata, en un presupuesto de 2 millones, se notan los efectos, malos efectos, debo decirle, la historia es bastante plana, pero que se va arreglando a medida de que va, digamos, avanzando, ¿no? Es una película que empieza como una película más de terror y luego se toma la seriedad que se tiene que tomar. ¿De qué trata? Bueno, hay un grupo de esquiadores que acude a una estación de esquí para entrenarse para los Juegos Olímpicos, pero cuando llegan allí se encuentran con una plaga de enormes arañas que están, digamos, por todos lados para matarlos. Toda la acción se va a centrar en uno de estos hostales para esquiar, uno de estos lugares directamente diseñados, ¿no? Para ir, pasarte un fin de semana esquiando. Hay una especie, digamos, de unas instalaciones militares. Estas instalaciones militares están experimentando con arañas. Y bueno, tenemos a una protagonista que conoce a un ex campeón olímpico que se lesionó y tuvo que dejar el tema de los juegos, de, digamos, la competición, ¿no? Relata de que tuvo una especie de lesión, eh, 4 cirugías, ¿no? Está interpretado por Patrick Muldoon, un actor que cayó un poco en desgracia en años posteriores, pero tuvo una época donde tenía bastante presencia, sobre todo en lo que era televisión. Tenemos obviamente el científico muy malo, ¿no? Y tenemos estas arañas, ¿no? Que empiezan mostrándote un poco cómo están matando y comiendo a gente. Empieza con un par de cazadores que son cazados por estas arañas, un CGI asqueroso, debo prevenirlos. Pero bueno, viene este grupo, digamos, de estudiantes y está la joven promesa, ¿no? Que se encuentra con el héroe que había tenido, que era este hombre. Este hombre no quiere saltar, obviamente porque está lesionado, ¿no? Y juegan una carrera con esta nueva promesa. ¿Quién le gana? Justamente porque él tenía miedo de saltar. Creo que en ese punto se dieron cuenta de que esta película no podía ir seria. Me da la impresión que esta película se pensó como una película seria de terror y en un momento alguien dijo, no, esto no puede ir serio, primero porque los efectos son horribles y segundo porque no va a ser una película genérica más. Y ahí es donde la película empieza a cambiar de tono. Esta película empieza ya a parodiarse a sí misma, ¿no? En donde te dicen de que este ex competidor de esquí fue un capitán en el ejército, estuvo en el ejército, en donde empieza a tomar un poco el liderazgo de la defensa de, digamos, de todos estos supervivientes cuando las arañas empiezan a atacar a todo el mundo, y descubrimos de que son 6 arañas que fueron criadas y modificadas genéticamente a partir de ADN de una araña prehistórica para generar seda para hacer materiales antibalas, ¿no? Porque dice que la seda de las arañas es igual de fuerte que el acero y demás, y flexible. Y necesitaban arañas grandes como para poder, digamos, generar esta cantidad. Y habían elegido la zona helada porque a las arañas no les gusta el frío. Entonces tenemos arañas gigantes para crear un montón de seda que se escapan, que son 5 y tienen nombre. Estuvieron mezclando ADN de distintas arañas para ver cuál era la mejor seda, ¿no? Digamos que estos serían los prototipos para muestreo. Me pareció bien eso de la tecnoburbuja, decir, bueno, distintas arañas generan distintas calidades de seda y demás. Pero es todo lo que te va a plantear de la tecnoburbuja, ¿no? Y que se alimentan, digamos, con una especie de esteroides y eso generó de que crecieran más. Porque el jefe de este experimento decidió por su cuenta, sin consultarle a la protagonista,
de que necesitamos arañas más grandes, ¿no? Obviamente se escaparon, empiezan a matar, tenemos un grupo de soldados y tenemos a nuestro protagonista que, bueno, básicamente es un Garistu, ¿no? Él puede hacer todo, sabe de todo y la película tampoco intenta disfrazártelo. Entonces esta película en un momento se transforma en una parodia, los momentos más tensos son resueltos de la manera más tonta. Por ejemplo, están todos los estudiantes encerrados en un ómnibus, en un pequeño ómnibus, y hay un herido y tienen que escapar y hay una viuda negra que los está atacando y le agarran la pata con la puerta del ómnibus, del autobús, y el resto se escapan, ¿no? Mientras la araña no puede sacar la pata, mientras hay un personaje que está sosteniendo la palanca para que no pueda zafarse. Tienen cosas muy, muy infantiles, digamos, pero es un poco el tono de la película. Lo otro, el tema de los militares, ¿no? Hay un momento que se preparan y parece que fuera Depredador, le faltó el tema de Depredador nomás. Hay una parte de la invasión de las arañas que empiezan a saltar y a matar peñas y nomás, y decís, no, ¿qué es esto? Como que empiezan ya a tomar toda esa zona porque se mueren de hambre, cada 2 horas tienen que comer y ya no les queda, digamos, animales para comer y encuentran a los humanos. Porque si no, se morirían de hambre, en teoría. Y bueno, y un final de la película que no se los voy a spoilear, pero básicamente ya te termina mostrando sus intenciones de parodia, ¿no? Donde quieren tapar todo y nuestro protagonista le dice, ustedes tienen una respuesta para todo, pero aparte con una explicación de qué pasó para cubrirlo que es totalmente estúpida. Y decís, bueno, está bien, es una parodia, te perdono lo que he estado viendo. El que quiera verla, sepa que esto es una parodia, esto ni siquiera se toman en serio ellos mismos, es una película muy superficial, la trama es una trama común del género y empieza a utilizar todos los clichés habidos y por haber. Nuestro protagonista mata 2 arañas cuando el resto del equipo como que le cuesta horrible con ametralladoras. Se logran capturar o te muestran que se pueden capturar, pero va a pasar algo por lo cual no se van a capturar a estas arañas, y dejaron todo plantado para hacer una secuela que nunca pasó, o al menos que yo sepa nunca pasó. Las actuaciones son a medio pelo, no piensen de que van a haber grandes actuaciones. No es que te dé risa esta película, es entretenida y nada más. Podés encontrar alusiones a otras películas de este género y la estructura es la clásica. El humor está bien, creo que es lo que un poco te salva la película, y el tono de parodia, teniendo el héroe ya definido y el resto de la gente que básicamente van a, digamos, a funcionar como satélites de nuestro héroe, termina al final pagando de que nada tiene sentido y vos decís, ¿por qué no? Pero bueno, me gustaría saber ustedes si la vieron, qué les parece la película, qué les pareció, los entretuvo, no los entretuvo, la recomendarían para amantes de serie B. Solamente si son amantes de películas de Asylum o serie B muy cutre, acérquense a esta película, si no, aléjense. Saludos a todos y hasta pronto.